De Hola, la más linda ¿cómo y estás? más mejor. ¡Mua! ¿Cómo estás, amor? ¿Todo bien? Ahora mirá acá me puse ¡Ay, qué belleza! ¡Qué que belleza! todo, que, todo, que todo formal. Es una mezcla de dónde está Wally Me encanta, con. me o- encanta. no, en realidad la moda es media Lázaro Báez, ves que son rayas negras. Veo en tono a los acontecimientos del día, ¿no? Argentina, muy bien, muy bien. Digamos, los acontecimientos atávicos y kármicos de este país que tienen que ver con un chorro, con alguien que está sobre, con alguien que sea violenta, es un poco esto. Bueno, Antonella Martí, bueno, para él no tengo ni que presentarla, acá está espléndida y está en tierra argentina, volvió, ya se Ay, quiere ir, pero bueno, tengo un rato, hace como un mes más o menos que estoy acá, pero bueno, me vuelvo a ir dentro de poquito, tengo que seguir grabando algunos videos allá con algunas fundaciones y bueno, la segunda temporada del podcast y bueno, trabajo allá en Washington. un éxito absoluto eso, porque me llegan por los retweets y por los comentarios y por los arrobas, muy, muy bien. ¿Querés contarles un poco a la gente, primero, bueno, que estás en la Fundación Atlas y cómo es este proyecto que estás encarando para los oyentes de habla hispana, ¿no? Sí, bueno, empecé hace creo que 2 meses van, ¿no? Más o menos, lancé un podcast personal desde el Centro para América Latina en Atlas, que es la organización en la que trabajo allá en Washington, en Estados Unidos, por eso me la paso todo el tiempo también allá en Washington. Y bueno, la idea de este podcast es hacer entrevistas donde puedan, digamos, tener la misma vigencia tanto hoy como, no sé, de 5 o 10 años, ¿no? O sea, no es tanto hablar de temas de coyuntura, sino más bien de temas de ideas y temáticas que se engloban en torno a las ideas de la libertad, ¿no? Bueno, nosotros grabamos ya un episodio que va a salir dentro de poquito, están todos programados, todos los miércoles sale uno, mañana sale uno con Alberto Venegas Lynch sobre totalitarismos, fascismo y bueno, toda una parte bien interesante, histórica, global. Y bueno, ya tenemos varios episodios ahí publicados que se han estado moviendo muy bien, uno con Álvaro Vargas Llosa, otro con Ale Bongiovanni, también que hicimos sobre la legalización de las drogas, que fue un golazo. Bueno, también varios ahí con María Corina Machado de Venezuela, con María Blanco sobre temas de feminismo. Y esa es la idea, ¿viste, Alvarito? Tocar temas que puedan seguir siendo vigentes y que puedan aportar a las ideas de la libertad. Digamos que una gran biblioteca Algo así. en formato de podcast del pensamiento liberal. Uno va a poder entrar en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en el futuro, y va a tener como actualidad lo que se está hablando ahí. Exacto. Debate de ideas son unas 35 entrevistas sobre todos estos temas puntuales, feminismo, totalitarismos, uno sobre socialismo, que también fue interesante, que ya está publicado, lo hicimos con Mauricio Rojas, ¿no? Ex comunista también, y bueno, también destacado liberal chileno de la Fundación para el Progreso, sobre su historia, ¿no? Y cómo fue atravesando un poco bueno, él escribió un libro bien interesante con Roberto Ampuero, del diálogo de conversos, ¿no? Que es un poco también la historia de muchas personas que hoy están en el mundo de las ideas de la libertad, ¿no? Que han tenido un poco esa trayectoria, ¿no? Intelectual, como también la ha vivido Mario Vargas Llosa, ¿no? Que bien sabemos el rol, ¿no? Que ha desempeñado a lo largo de la trayectoria de las ideas. Y bueno, ese es un poco el concepto, ¿no? De este podcast, hacer entrevistas a personalidades bien puntuales e interesantes, importantes de la coyuntura iberoamericana, ¿no? Porque también abarcamos España y todo, para que puedan ser escuchados cuando quieras y puedan seguir teniendo la misma vigencia. El nuestro es bien interesante, quedó muy lindo el nuestro, ¿no? Ya va a estar publicado dentro de poquito, pero hicimos sobre el caso chino, ¿no? Bien. De lo que se viene, digamos, los próximos 20 años. O sea, ese podcast lo van a poder utilizar durante los próximos 20 años. Antonina, una pregunta antes que nada para no mandarme una macana. Los que formamos parte del diálogo con vos, ¿podemos pues resubirlo en nuestros portales, en nuestras redes, como para replicarlo, no? Por favor, encantada. Ah, bueno, porque no nos vamos a meter después con cuestiones de derechos de autor. Acá me dicen que estás muy oscura. Yo te veo siempre tan luminosa.
está muy Y es una cuestión de, Ahora, ahora sí, ahora estás pobre. Encima que ella está lado del sosteniéndose. todo, acá estamos. Qué lindo, qué lindo. Anto, mira, justo vos hablabas del caso de Mauricio Rojas, y Mauricio Rojas, yo tuve el gusto de conocerlo año 2004-2005, cuando él escribió un libro sobre el fracaso del modelo socialdemócrata tradicional sueco, porque él es un emigrado chileno que llegó a ser parte y miembro del Parlamento sueco. Luego él regresa a Chile y llega en el segundo mandato de Sebastián Piñera a ser ministro de Cultura, y rápidamente es desplazado de su cargo por haber emitido una opinión en relación a no, los saldos, ¿no? Las cuentas no saldadas de la historia reciente chilena en materia de derechos humanos y en materia de las responsabilidades de la unidad popular en delitos que casi siempre se le achacan exclusivamente al gobierno militar de Pinochet, pero que también se cometieron durante el gobierno de Salvador Allende. Y bueno, y fue echado, hubo presiones de los organismos de derechos humanos, de las familiares de desaparecidos, y esto lo traigo a colación, y no voy a dar nombres, tampoco vamos a generar las polémicas que quieren generar, pero últimamente tanto muchos amigos en común, como vos y como yo, ya no ni siquiera producto de con quién hablamos, ni de qué hablamos, sino por el solo hecho de ser nosotros, y estamos como no, siendo víctimas de algunos ataques, algunos que ya son, ¿no? Rozan la irracionalidad, y te quería preguntar, ¿cómo vivís vos el costo, ya no solo de opinar lo que opinás, sino el solo hecho de ya de ser vos, ¿no? Como el solo hecho de ser yo, que ya parecemos que somos un error caminando para ciertas personas, ¿no? Que no deberíamos ni existir, y esto nos pasa tanto por extrema izquierda y también por extrema derecha, y también por aquellos que dicen que no son ni una cosa ni la otra y se consideran anarcocapitalistas o ultralibertarios o independientes, y son capaces hasta de acusarnos de haber hecho, por ejemplo, ¿no? Un curso, como en mi caso, de defensa nacional. A mí me han dicho, un liberal o un libertario no puede estudiar defensa nacional. Claro. Y a vos se han burlado de que vos tenés una maestría o una especialización en políticas públicas, no importa quién. Pero ¿cómo convivís con esto? Que ya no es lo que pensás, lo que decís, sino que ya es el solo hecho de ser vos. Bueno, mira, esto, Alvarito, yo creo que, a ver, hay que tomarlo mucho también como de quien viene, ¿no? Creo que también hay mucha ignorancia detrás de muchos de los dichos. Tengo acá a Mía, que está mi perrita por acá dando vueltas. Ladra, ya sabes que es ella que anda por ahí. Pero te decía, a ver, yo creo que, a ver, estas cosas a ver, sigo para adelante. Yo creo que en esto uno también tiene que tener mucha honestidad, tampoco hay que creerse no sé quién, ¿no? Creo que también muchas veces pasa que por tener un par de seguidores más, algunas personas se les suben los humos y se creen que son, no sé, el presidente de qué lugar, pero bueno, viste, yo creo que esto hay que tomarlo con la mejor humildad posible. Y seguir para adelante, ¿viste? No caer yo no caigo en la chicana, a mí no me gusta darle vueltas ni meterme en todo ese digamos, no lío, ¿no? Que muchas veces también se termina generando en redes sociales. Entonces yo, listo, bloqueo y chau, no me importa nada, no quiero meterme ni enroscarme en ninguna de estas cosas. Pero claro, fíjate que hay mucha ignorancia al respecto, ¿no? Muchas personas que caen en esto también de la antipolítica, ¿no? O de creer que un liberal no tiene que ocupar ciertos cargos, ¿no? Y esto que decías recién, ¿no? Por estudiar en ciertas universidades o por estudiar una maestría en lo que sea política pública o lo que sea que vayas a hacer, digamos, es como que entonces, claro, yo no puedo leer el manifiesto comunista de Marx y Engels, por ejemplo, porque eso ya me hace, digamos, ser comunista o me hace no ser liberal. Digo, ¿cómo es el tema entonces, ¿no? Pero bueno, caen una y otra vez en ese liberalómetro, ¿no?
que va más allá de distinguir ideas e ideologías, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, una persona que se definan liberales, otros conservadores, ¿no? Izquierdas, derechas, ¿no? Yo no me defino ninguno ni de izquierda ni derecha, ¿no? Yo soy libertaria, pero bueno, ¿viste? Pasa mucho con estas personas que incluso no tienen idea de lo que ha sido la trayectoria laboral de muchos de los pensadores de los que ellos tanto, digamos, hablan, fíjate, Hayek, Mises, personas que en su momento ocuparon ciertos cargos que incluso lo podemos enmarcar dentro de un marco estatal, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas cosas hay que tomarlas como de quién viene y seguir y hacer lo mejor que uno pueda, ¿no? Para difundir las ideas de la libertad y las ideas que obviamente van a hacer que Argentina algún día vuelva a ser lo que fue, ¿no? La Argentina de Alberdi, la Argentina pujante, yo apuesto por eso, ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo? A ver, a mí me parece que son, o sea, la contradicción andante en dos patitas, o algunos caminan en dos patitas y con las noilas, y no por gorilas, sino porque son medios australopithecus. Son una contradicción andante. Justamente vos nombraste no solo que en el caso de los grandes pensadores o los grandes fundadores del pensamiento libertario han formado parte de la función pública, han sido funcionarios públicos, por ejemplo, von Mises fue miembro de la Comisión para la Socialización de la Economía de la República de Weimar. Mirá hasta que, sino que además formaron parte o del Partido Socialdemócrata o del Partido Comunista, alemán, austríaco. Digamos, creía en el socialismo fabiano. O sea, a ver, hay cosas que hay que tenerlas en cuenta y no caer un poco es que si vos no naciste liberal, no estás dentro de del marco, de esa moralidad libertaria, liberal que ellos, o que no sé, algunas personas pretenden enmarcarte, ¿no? A ver, yo jamás he sido socialista, nunca creí ni en el peronismo ni en el socialismo, y eso que te digo, de familia por parte de mi viejo, son bastante peronistas. Vos acordate que mi abuelo es desaparecido en la última dictadura, ¿no? En el 77, o sea, son temas que son bien delicados, ¿no? Entonces te corren por un lado, te corren por el otro, y la gente no tiene idea. Alvarito, no tienen idea. Pero bueno, hay que seguir, y si ellos se quieren quedar enroscados en la pelea del liberalómetro, que se queden. O sea, para mí, seguir en el camino en el que estamos y tener la humildad, siempre humildad, y no creerte que sos no sé quién por tener, no sé, más de 10.000 seguidores, ¿me entendés? O sea, creo que en eso hay que bajar, tienen muchos que bajarse los humos, o sea, es humildad, básico. Hay que bajarse de los ponis. Hay mucho decir, ¿no? Cabalgador de ponis. Cuando en realidad, para cambiar las cosas, lo que hay que cabalgar es al tigre. Y ahí justamente es donde el realismo y el pragmatismo es fundamental. Yo siempre utilizo esta que casualmente no es una alegoría de un personaje que me gusta mucho, quien dijo, ¿no?, que hay que cabalgar a los tiempos hay que cabalgar el tigre. Al tigre a veces no le vas a modificar su esencia, va a ser siempre un tigre, pero cuando logras cabalgarlo, lo logras conducir, toda esa pulsión, toda esa potencia, bueno, a un norte y a un destino más productivo y más fecundo para la sociedad en la que vivimos, que peor es dejarlo suelto y cometiendo masacres. Y a veces es bailar con la más fea, porque muchos de nosotros tenemos un cúmulo de ideales, de valores, y de nortes casi utópicos, y cuando chocamos con la realidad, nos dan ganas de abandonar todo o quedarnos encerrados en nuestra cápsula ideal, y otros decimos, no, a ver, ¿cómo esa pulsión por la transformación, esa pulsión por el cambio, y esa pulsión por buscar un modelo de sociedad mejor, más libre, más abierta, que a veces parece utópica, transformarla, no sé, gradualmente o con políticas de shock, o con cada uno piense en una realidad? Y eso es bajar a la tierra, bajar al barro de la historia. Y eso también es conocer y aplicar armas que en otras circunstancias no aplicarías, códigos, lenguajes, formas. Yo siempre planteo, hago una analogía histórica,
A Hitler no se le ganó mandándole telegramas y cartitas de amor, se le ganó, quieren decir desgraciadamente, bombardeando Hiroshima y Nagasaki, bombardeando Dresde y desembarcando en Normandía. Churchill no la tenía bien clara, con el apaciguamiento de Chamberlain no se llegaba a nada, había que resistir y resistir y resistir, sangre, sudor y lágrimas, y eso implica pragmatismo y realismo, por un lado, y por el otro, vuelvo a lo que vuelvo siempre. Se están transformando en todo aquello que quieren combatir o dicen combatir. Se transforman en los inquisidores y en los ¿no? correctistas que abominan. Y me preocupa porque estamos perdiendo también gente muy valiosa, producto de esto que decís vos, ciertos egos, que los tenemos todos, a todos nos gusta que nos reconozcan, que nos saluden, que yo la verdad me emociona ver, y bueno, hoy por ejemplo, uno de nuestros admiradores que hizo un flyer con 2 ilustraciones nuestras maravillosas, y yo a mí me emociono, pero también tenés que estar con los pies sobre la tierra, porque eso es como el soma de un mundo feliz. Absolutamente. Así que bueno, así un poco como lo veo. Y acá me están pidiendo, parece como se nota que estás en Washington y te imaginas la pregunta que te voy a hacer. A ver, no te voy a preguntar quién crees que va a ganar, porque yo creo que Estados Unidos es una caja de sorpresas, pero me gustaría hacerte 2 preguntas para referenciar sobre 2 fenómenos políticos muy particulares. Uno que está siendo muy tapado, ahora te digo cuál, me imagino que ya sabes cuál es, y el otro que nos asombra por la deriva tristísima que está padeciendo. Vamos por los que están yendo por la deriva del derrotero triste, ¿no? Que es, ¿qué está pasando con el Partido Demócrata? ¿Qué está pasando con el partido de John Fitzgerald Kennedy, Lyndon B. Johnson, incluso de Franklin Delano Roosevelt? ¿Qué está pasando con ese partido de grandes estadistas que podrían estar en la vereda ideológica de enfrente nuestra, pero que ha dado grandes figuras y hombres incluso pragmáticos que sabían entender el espíritu de su tiempo, con esto que no sabemos? ¿Qué es el Partido Demócrata hoy, Antonella? Es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante y yo me acuerdo, bueno, ahora en el cierre de la convención demócrata, ¿no? Le hice también seguimiento también a la republicana, pero en la última, en la republicana, Giuliani hablaba y presentaba, ¿no? Este concepto de cómo el Partido Demócrata en los Estados Unidos hoy está plenamente corrido hacia la izquierda, ¿no? Y que está completamente tomado por sectores que, digamos, uno en los Estados Unidos no se imaginaba que podía llegar a tener, digamos, cierta penetración por parte de este tipo de ideas e ideologías, ¿no? Digamos, de una raíz tan dura como lo pueden ser personajes como un Bernie Sanders, ¿no? O como un Alexandria Ocasio-Cortez, o en este caso, una Kamala Harris, que, bueno, bien sabemos, digamos, cuál es la trayectoria, ¿no? Y el pensamiento y las ideas, o entonces también con una Elizabeth Warren, ¿no? Y es, digamos, estos personajes que se han estado y que han tirado, insisto, plenamente al Partido Demócrata a un sector que, digamos, está cuasi latinoamericanizado, fíjate, ¿no? Porque tenés incluso estos personajes que te hablan de Venezuela, que te hablan, digamos, de todos estos regímenes como si fueran la solución, ¿no? Como si los Estados Unidos necesitaran de esto, digamos, es lo que hemos visto, la antítesis, ¿no? Prácticamente. Yo creo que, a ver, un país como Estados Unidos, siendo lo que representa y lo que ha representado históricamente para las ideas de la libertad, del liberalismo clásico, yo creo que es muy peligroso lo que está pasando, ¿no? Pero te vuelvo a decir, yo creo que en buena parte este fenómeno que se está dando dentro del Partido Demócrata tiene mucho que ver con el fenómeno que representa el Partido Republicano. O sea, porque es innegable, digamos, la connotación o el tinte que ha tomado el Partido Republicano en estos últimos años. Vos sabés que yo soy bastante crítica del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, yo soy bastante crítica, hay muchas cosas que a mí me llaman la atención, por eso yo creo, digamos, que todo esto forma parte incluso de un fenómeno global, porque fíjate, Iberoamérica también está repleta de tantos gobernantes y de tantas personas
o partidos políticos incluso, que se corren a esa extrema derecha, que es muchas veces peligrosa, ¿no? Que es muchas veces peligrosa. Pero claro, también tenés del otro lado una extrema izquierda. Entonces, digamos, qué creo yo que debería ser la postura, o al menos cuál es mi postura respecto de esto? A ver, ninguno de los dos. Por eso a mí me gusta insistir en la importancia de que en el debate presidencial, digamos, o en las primarias, porque ahora no se está hablando de poder incluir quizás a Jo Jorgensen, ¿no? La candidata. Bueno, que era el fenómeno del Partido Republicano, que se estaría por transformar por primera vez en su historia en el third party, ¿no? En el tercer partido, que bueno, no sabemos por el sistema electoral si va a tener representantes, si va a ser bisagra, pero que es un fenómeno. Contale un poco a la audiencia de quién estamos hablando, quién es esta candidata, que creo que viene del sector privado, bueno, Sí. el Partido Libertario hoy. Sí, a ver, yo creo que esto es importante también de destacarlo, porque es algo que incluso en los medios norteamericanos no se está hablando, digamos, es muy poca gente la que habla de estos aspectos, ¿no? Hace muy poco, hace unas semanas, la entrevistó Stossel en los Estados Unidos, bueno, está empezando ahí un poco a moverse, pero es muy difícil llegar a los medios fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente está ese sesgo del bipartidismo tan tradicional de los Estados Unidos. Entonces yo digo, y es un poco lo que nos pasa acá, vos fíjate, ¿por qué no podemos darle la oportunidad, al menos para debatir, ¿me entendés? Porque claro, a ver, sé que probablemente no pase, ¿no? Que vaya a ganar el Partido Libertario, al menos en estas elecciones en los Estados Unidos, pero al menos permitir que esa persona debata, que esté presente en el debate presidencial y que no sea solo una cuestión de A o B, ¿no? Tener también a alguien más que pueda representar otro tipo de ideas y no quedarte en que es o republicanos o demócratas, ¿no? Un poco lo que nos ha pasado acá, digamos, ¿por qué no podemos tener bueno, hasta el momento, digamos, a personas que puedan debatir y que puedan hablar de este tipo de ideas? Yo creo que esto es algo que ha ido cambiando en los últimos años, al menos en la Argentina, pero fíjate en un país como Estados Unidos, ¿no? Que no pueda calar un tercer partido, incluso dentro del debate presidencial. Yo creo que es terrible, es terrible. Creo que es algo para ponerle el ojo. Pero insisto, creo que también todo este aspecto, al menos en el resultado de lo que han sido los candidatos que hoy vemos, que están presentes en la arena política en estas elecciones en Estados Unidos, que ahora van para noviembre, forman parte también de todo este fenómeno un poco global que vemos y que, insisto, está presente en Iberoamérica. Yo soy muy crítica de partidos políticos, por ejemplo, en España, como Vox, ¿no? Donde hay tantas personas que se dicen liberales y que, a ver, apoyan a partidos políticos como Vox. Digo, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque, a ver, partido que te habla de nacionalismo, ¿no? Un ultranacionalismo, que te habla de subida de impuestos, que ya lo vimos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que también se aliaron a los partidos de izquierda, incluso a Podemos para no aprobar la bajada de impuestos en la comunidad. Entonces, cosas así, pero después también tenés el tema, por ejemplo, de las libertades sexuales, ¿no? Partidos políticos como esos que te hablan de las libertades sexuales, como si fuera, uy, no, de estos temas no se puede hablar. Nosotros a las personas homosexuales no, digamos, lo catalogan, digamos, incluso como una enfermedad. Digo, qué cosa tan precaria, tan de la edad media, que atrasa, ¿no? Entonces, digo, esas cosas yo creo que forman parte también de todo este fenómeno de populismos, tanto de derecha como de izquierda, que existen y que están y que han estado siempre. Vos sabés que la otra vez me ponía a analizar de nuevo el fenómeno de Bolsonaro en Brasil, y si bien claramente Bolsonaro comenzó su carrera con un discurso de extrema derecha, incluso nacionalista y estatista, porque él comienza su carrera fuertemente en oposición a las políticas de apertura de mercado del primer y segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que fue, digamos, como el generador de la base de estabilidad económica del Brasil y de modernización, como después él vira, ¿no? A través de sus asesores económicos, como Paulo Guedes, a un programa de gobierno de apertura, de modernización, incluso con esta visión de que no hay disyuntiva entre economía y salud dentro de la pandemia, pero algo que pocas personas analizan es que Bolsonaro hoy gobierna con una veintena de partidos más que no formaron parte de su coalición original, la que la llevó al gobierno, pero que sí lo apoyaron en segunda vuelta,
y se tuvo que volver un hombre pragmático, y tuvo que ceder posiciones, más allá del acting que puede generar cuando da discursos. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente, fenómenos como Trump, como Bolsonaro, que son criticables en muchos aspectos, igual estos liderazgos terminan siendo más, no sé, tienen más plasticidad, más capacidad de ajustarse a los tiempos que corren que los supuestos partidos progresistas o supuestos partidos ¿no? Mucho más amplios, como por ejemplo el Partido Demócrata, que parece que está en un proceso de regresión, le falta volver a la época de la fundación del Ku Klux Klan, porque ya es algo que no se puede ver, y sin embargo, de los que esperábamos más sin razón, ser razón, estar encerrados, los tipos, hoy por ejemplo Bolsonaro entendió que tiene que armarse un partido político, y está armando un partido que se llama Alianza por el Brasil, porque sabe que no puede depender de un sello de goma, que tiene que crear dirigencia, que es esto que lo que desgraciadamente nos ha pasado a los liberales siempre en Argentina, ¿no? De que hemos sido la pata liberal de otros partidos, o hemos sido los funcionarios liberales de ciertos gobiernos. Por suerte, Bolsonaro creo que aprovecha sus 25 años de trayectoria política, creo que Trump es más pragmático de lo que creemos, pero me preocupa muchísimo esto, el impedimento a las terceras fuerzas a poderse expresar y a poder jugar dentro de este gran tablero político, y por otro lado, las otras expresiones del sistema político tradicional, por centro y hacia el centro izquierda, en una deriva que es terrorífico. Esto que está sucediendo con los grupos tipo Black Lives Matter o LGBT, que se te paran en una confitería o en un bar y te dicen levanta el puño o arrodillate y pedí perdón, como Sí, en la época del... la cosa en ese sentido, ahí pasa a otro nivel. A ver, yo creo que hay fenómenos y hay cuestiones y motivos por los que protestar que son total y plenamente válidos. Ahora, Pero... pasás del límite. Lo mismo que nos pasa y que nos ha pasado en América Latina o quizás en Argentina, fíjate, cuando se hacen todas estas marchas y estas protestas de muchas personas que se llaman o que hablan en nombre del feminismo, ¿no? Porque vos fíjate, si uno hace, digamos, un repaso histórico de lo que implica y lo que representa y ha representado el feminismo, entendiéndolo como igualdad ante la ley, que es el principio más liberal que existe en el mundo, ¿no? Y esto lo estudia muy bien María Blanco en su libro Afrodita desenmascarada en defensa del feminismo liberal. O sea, y fíjate incluso autores como Jeremy Bentham, John Stuart Mill, que hablaban en su momento a favor de que la mujer pudiera votar, que digamos, pudiera divorciarse, que pudiera poseer bienes, que pudiera trabajar. O sea, hasta 1900, digamos, las únicas mujeres que votaban en el mundo, o sea, estaban en Nueva Zelanda. O sea, digamos, algo muy reciente, y eso es algo histórico, y algo que ha pasado, y algo que sucede, y que no se puede negar, digamos, el rol que ha tenido la mujer a lo largo de la historia de la humanidad. Y es el capitalismo, y es la libertad, lo que cambió eso para siempre, ¿no? El gran amigo, no solo de la mujer, sino del ser humano. Entonces, yo creo que todos estos aspectos son temas que tenemos que tener en cuenta, pero ¿a qué voy? Ponele, cuando vemos estas marchas de mujeres que hablan como en nombre del feminismo, de una manera que creo que es totalmente errónea, porque yo me defino feminista, pero feminista liberal, ¿no? De defender la igualdad ante la ley. Científica, feminista científica, como es. De querer imponerte algo y encima de violar y atropellar y ensuciar y arruinar la propiedad privada, el espacio público, y usar la violencia como método, ¿no? Yo creo que eso es algo que no puede pasar de ningún motivo, con ningún tipo de pedido o reclamo, ¿no? Yo creo que eso, Pero, lo mismo con el corte de calle, vos fíjate, o sea, ¿por qué una protesta te cortan la calle? A vos le estás, digamos, quitando a la otra persona el derecho a pasar por la calle, ¿no? Y me pasa cientos de veces en Rosario, cuando voy a Buenos Aires, digamos, y son cosas que vos no entendés, ¿no? Y que en países, digamos, civilizados no pasan estas cosas, digamos, hay maneras y maneras, ¿no? Entonces, ver estos fenómenos sí es algo que de verdad que impacta, ¿no? Es un poco chocante. y que el Partido Demócrata, que tendría que ser el partido que reivindique la tradición pacífica en defensa de la ampliación de los derechos civiles, como lo fue cuando apoyaron, saliendo de su histórica tradición segregacionista, a apoyar a Martin Luther King, a Rosa Parks, o a las feministas de la segunda ola, que al lado de estas son de extrema derecha, porque yo hoy pienso en Gloria Steinem y las comparo con estas,
Y Gloria Steinem pasa por Margaret Thatcher al lado de estas mujeres, porque no, mujeres, entre comillas. Pero a mí me asombra, y volviendo a esto me están diciendo plasticidad y maleabilidad sobre esta característica que tienen que tener los políticos, pero no nos olvidemos que antes de la llegada de Margaret Thatcher, de Helmut Kohl y de Ronald Reagan, ¿no? como los tres grandes no tótems de la revolución conservadora democrática pro mercado, ¿no? En casi el fines de la Guerra Fría, las grandes reformas de apertura de mercado y de modernización económica que se dieron en Occidente, las llevaron adelante gobiernos laboristas. Por ejemplo, el de Helmut Schmidt en la Alemania, del SPD, del Partido Socialdemócrata, del cual Margaret Thatcher era admiradora, o gobiernos laboristas en Australia, en Nueva Zelanda, que son hoy como olvidados. ¿Por qué? Porque eran, repito, estadistas, personas que entendían que un modelo ya estaba fracasando y que la libertad aseguraba beneficios para la mayor cantidad de gente, y dejaban de lado sus dogmatismos, sus cocardas partidarias. Esto es lo que me está preocupando de los partidos progresistas, que están perdiendo esa característica que tenían, que eran saberse adaptar a los tiempos, y bueno, y desgraciadamente, por lo que veo, el poder de estos partidos lo toman los sectores que no solamente Alexandra Ocasio, está este otro personaje, Ilhan Omar, creo que es una congresswoman, no me acuerdo de qué estado, que es de profesión, profesa de religión islámica, fantástico, pero que ha defendido hasta la Nación Islámica, el Black Panther, o sea, defiende, nada, esto me hace acordar a una diputada en Israel, que era miembro de la Lista Árabe Unida, porque Israel, viste, ese país xenófobo y racista que tiene de 120 diputados, 14 son árabes, viste, nunca islámicos, el país racista y xenófobo, ¿no? De no creer. Bueno, yo no quisiera recordar si los negros en el apartheid de Sudáfrica tenían ese nivel de representación institucional, pero bueno, Sigrid Zoabi, creo que se llamaba, esta mujer era diputada nacional, para que la gente se ubique, y cada vez que tomaba la palabra, hablaba en contra del propio Estado de Israel, y pedía su disolución. Y esta mujer nunca se le impidió ni presentarse a candidaturas, de ganar, asumir su banca, y de decir esas barbaridades en el estrado del principal ágora de la democracia, que es el Parlamento. Y llegó un punto que hasta la propia Lista Árabe Unida la tuvo que sacar, porque era intolerable. Ahora, no sé, esa capacidad de purgarse, de autodepurarse de los sectores extremistas que tenían los partidos de centro izquierda, se ha perdido y están trepando, y yo estoy muy, muy preocupado, muy, muy preocupado. Y Vox, como decís vos, es una reacción casi, te diría, no sé, como ¿viste? Biológica, como de las defensas del sistema inmunológico, ¿no? Que reacciona automáticamente, y tenemos el caso de una amiga en común, Malena Contestí, que fue diputada a las Cortes Generales Españolas por el partido Vox, y que con gran parte del sector liberal de Vox se tuvieron que ir, porque han estado ahora hasta incluso aplaudiendo a fuerzas filonazis polacas que odian la invasión alemana, pero no por una cuestión de lo que representaba el nazismo alemán, sino que ellos querían ser nazis polacos, o sea, no querían que los alemanes le hicieran nazismo alemán en Polonia, o sea, el nazismo lo querían hacer ellos. Y nada, y veo que estas cosas no se debaten, y cuando las planteás, ya sos automáticamente liber progre, o sos izquierdista, y yo siempre repito, hoy todas mis posiciones me ubican en la derecha, pero una derecha científica y racional y pragmática. No. Y hoy creo que, a ver, a mí, yo soy crítico de muchas cosas con Trump, en especial algunas cuestiones de su política exterior, que tiene que ver principalmente con el rol de Estados Unidos en los organismos internacionales. Yo no estoy de acuerdo en este retiro automático, porque cuando vos te retirás de un lugar, ese lugar lo ocupa otro, y en este caso va a ser China, y va a llegar un punto donde China va a tener el predominio y el manejo de todos los organismos del sistema multilateral global,
y Estados Unidos no puede perder ese rol, no puede perder ese protagonismo, y esto no es una cuestión de cuánto Estados Unidos invierte o gasta, sino de el rol de líder del mundo libre, pero por otro lado, estamos viendo los acuerdos que está logrando Estados Unidos para que Israel firme acuerdos de paz y restablecimiento diplomático con naciones árabes que se están modernizando y democratizando, resolviendo los conflictos en Yugoslavia, retirando tropas. Por eso me hace que, la verdad, si yo fuera americano, votaría claramente por Trump, porque además creo que tiene la cuota necesaria de, voy a decir, de locura para hacerle frente a esta Unión Soviética versión 5G que es China. Pero repito, no por eso voy a aplaudir que se deje de lado, como bien decís vos, a expresiones políticas que le hacen bien a la democracia americana, como es, por ejemplo, la participación del Partido Libertario. Sí, totalmente. A ver, personalmente no te puedo decir por quién votaría, porque, digamos, también trabajando en Estados Unidos en una organización, vos sabés cómo de la fundación, poder, digamos, meterte en temas políticos o hacer por uno o por otro. Yo creo que vos sabés bien mi postura. A mí me parece muy importante el rol que está teniendo Jo Jorgensen en un momento como este. Me parece muy importante también empezar a replantearse ese sistema bipartidista de la política norteamericana, y vuelvo a insistir en recuperar, evidentemente, que es lo que se necesita, los principios de los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Y eso, digamos, enmarcarlo también en el rol de las libertades individuales. Yo por eso apuesto mucho a todos estos aspectos que creo que forman parte a ver, digamos, como decimos siempre, la libertad, digamos, no es que se corta en pedacitos, digamos, no es que sí, bueno, tengo un poquito de libertad en esto no, y en esto, bueno, más o menos. No, es libertad, ¿no? Y punto. Por eso, o sea, cuando hablamos de legalización de las drogas, por ejemplo, que es un tema que a mí me parece muy importante, incluso para América Latina, ¿no? Y es algo que lo hemos visto, cómo ha fracasado esa guerra fallida contra las drogas, que, bueno, del siglo pasado, pero es lo que siempre pasa con todas estas prohibiciones. Fíjate, en los años 20 de Estados Unidos, con la ley seca, digamos, ¿qué pasó cuando se prohibió el alcohol, ¿no? Surgen las grandes mafias en países como Estados Unidos, ¿no? Y eso pasa, digamos, donde vos le metas una prohibición, van a pasar estas cosas. Entonces, lo mismo que ha pasado en la guerra contra las drogas a lo largo de América Latina, a lo largo de todo nuestro continente, digamos, el gran fracaso lo estamos viendo y lo estamos pagando hoy en países incluso como Venezuela, ¿no? Países como Cuba, países como México incluso. Yo creo que son temas para tocar, y personas que lo empiecen a plantear y que lo pongan sobre la mesa como un tema que creo que tiene que ver con seguridad nacional hemisférica. Yo creo que vale la pena, ¿no? Y valga la pena o no, yo creo que es importante que todas las voces puedan hablar y puedan debatir, y mucho más en un país plural como es Estados Unidos, ¿no? Más en un debate electoral y político. Yo creo que es muy importante que pase eso. Coincido plenamente. No te voy a preguntar mucho sobre la actualidad argentina, porque realmente ya la actualidad argentina habla por sí sola y la verdad es como para estar haciendo una gran catarsis, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. O sea que yo pensaba, Alvarito, digo, a ver, ¿qué se puede hacer, ¿no? Dentro de Argentina, más allá del rol, digamos, que uno puede tener en el ambiente académico, intelectual, de los tanques de pensamiento, digamos, maneras de influir en la política. ¿Qué se puede hacer, no? Vos, digamos, si tuvieras, digamos, que orientarte, o quizás decir, bueno, a ver, ¿te la jugás por la política? Digamos, ¿te involucrarías en un espacio político hoy en la Argentina para pensar y encarar lo que se venga después de esto, ¿no? Porque yo creo que también, digamos, por cómo vienen las cosas en la Argentina, a mí la verdad que me preocupa mucho, y espero, digamos, que esta pandemia sea lo que le ponga finalmente, lo que le dé el jaque al peronismo, porque si no pasa ahora no va a pasar nunca más. O sea, si no terminamos de entender
el atraso que generan estas ideas, el atraso que genera y que ha generado el peronismo de hace 80 años en la Argentina, un país que lo tuvo todo, un país que fue la gran promesa mundial, ¿no? Continental incluso, y hoy estar sometidos a esto, ¿no? A una cuarentena lamentable de más de 171, 72 días, si no me equivoco, donde tenemos coartadas las libertades, tenemos a un tipo autoritario que nos gobierna, que hace y decide por nosotros lo que le da la gana, en el marco, ¿no? de un sistema político, económico y cultural que se ha tomado el peronismo, ¿no? El gran cáncer de la Argentina. Digo, ¿qué hacemos, Álvaro? ¿Cuál tiene que ser la postura? La postura es que justamente no tenemos que caer en dogmatismos, no tenemos que caer en los números puestos, van estos primeros porque son los que tienen que ir primeros, tenemos que comernos algunos sapos y dejar de lado algunas susceptibilidades para ir a la convergencia, al acuerdo. Yo planteé dos cosas hoy en una entrevista que me hicieron en la mañana en una radio. La primera es, si el peronismo falla con este gobierno, cae definitivamente el peronismo, porque esta es la primera vez que están todos los peronistas juntos. Todos sí. están. El kirchnerismo, el peronismo clásico, los gobernadores, los intendentes, el sindicalismo ortodoxo, los movimientos sociales, el estudiantado justicialista, los intelectuales progresistas, están todos juntos. O sea, acá se vienen todos juntos abajo, Dios quiera. Pero yo no quiero tampoco una catástrofe, porque después la terminamos pagando como de costumbre, la gente de bien y los que producimos. Así que coincido con vos en este análisis, que creo que la pandemia puede ser definitoria en un gobierno que además está en una guerra de facciones total por el poder y por la caja, y por otro lado, en un gobierno que ya ni siquiera es bifronte, ya desgraciadamente es el gobierno de Cristina, ya ni siquiera es bifronte, ni doble comando. No. Ahora, por otro lado, la oposición, por lo menos la republicana, la democrática, la que tiene vocación de gobierno y de poder, para mí la ecuación es muy fácil. Replicar la teoría de Alberto: con Macri solo no se gana, sin Macri se pierde, punto número uno, y por otro lado, esto tendría que ser la sumatoria entre todo lo que Macri hizo muy bien, más todo aquello, y se tienen que sumar todos aquellos que vengan a aportar todas las políticas y las medidas y las formas de gestión de aquello que Macri hizo desgraciadamente muy mal. ¿Qué quiere decir esto? Juntos por el Cambio más la centro-derecha. Juntos por el Cambio reforzando la política exterior, la política energética, la política de infraestructura, la política de transparencia, la política de libertades del macrismo, y la centro-derecha que venga, y la política de seguridad, que fue una gran... Hoy le están prendiendo velas a Patricia Bullrich, preguntan Rosario, velas le prenden a todos los días, y por el otro lado una centro-derecha que venga a aportar, ¿no?, la gran armada invencible que aplica un programa de gobierno económico, de estabilización y de apertura económica, que siente las bases para sacar a la Argentina de este fango. Ahora, eso implica... Sí. Haber tibiezas respecto del modelo económico. A ver, yo creo que eso también es clarísimo. Algo, por lo que también le sumaría, y yo creo que sí es necesaria, un poco más de autocrítica del gobierno anterior. O sea, yo creo que eso es totalmente, claro. Bueno, es que justamente, por eso te digo, a ver, si vos no partís del hecho de decir, yo tengo que sumar a todos aquellos a los que no les di pelota, me preadvirtieron lo que iba a pasar, y me hice el tonto, o me guié por focus groups o por un Excel, bueno, ya estamos partiendo mal. Y del otro lado no puedes decir que Macri es igual que Cristina, o que el macrismo fue igual, porque no podés caer en ese reduccionismo que además nos llevó a esto. Nos llevó a esto. Porque ¿cómo van a decir que la política exterior de Macri? A ver, teníamos canciller, hoy no tenemos canciller. Hoy tenemos un tipo que, como siempre digo, con suerte habla argentino y pelotudeces, como canciller de la República Argentina, que en simultáneo se peleó por un tuit con Corea del Norte, Corea del Sur y Google. Vos mirá que hay que ser un desastre como canciller. Un tipo que entró y salió simultáneamente de los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, el EFTA y Líbano, como yo, no sé, me cambio los calzoncillos. Y hoy un canciller que no sabe responder sobre el ciberataque
que tuvo la dirección de migraciones. No, es la Y no sabe explicar efectivamente qué hace la base militar china aeroespacial, que durante los 4 años de Macri estuvo suspendida e inactiva. Y estos un sábado sacan un decreto, ¿no? Reglamentando la ley y operativizándola. Y hoy como si nada dice, ya está, perdimos el bid, ya tiene los votos Trump, siempre tuvo los votos Trump. O sea, ¿para qué se metieron en esa guerra por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo en plena negociación con los holdouts? O sea, no tenemos un norte. Entonces, no pueden decir que esto o el anterior kirchnerismo era igual que el macrismo. No, La